Resulta que ahora, para algunos, la culpa de las manifestaciones y protestas que estamos viendo en Reino Unido en las últimas semanas es culpa de Putin y de Rusia. Sí, de esto, de los bulos, de las noticias fake y de la ultraderecha. Y es que parece que van a hablar de todo y más alguna cosa con tal de no aceptar ninguna responsabilidad por su parte. Desde el Reino Unido están llegando ahora informaciones y artículos de que Rusia habría participado en la organización de estas protestas en Reino Unido. Y ojo, que no estoy diciendo que Rusia no haya aprovechado una debilidad interna de un rival geopolítico para intentar debilitar a este país internamente y que así este tenga menos poder en el plano geopolítico y en sus disputas contra Rusia. Ahora, eso es un punto y otro muy diferente, querer ocultar el problema de base, el problema de fondo, hablando de Putin y de Rusia. Y es que Vladimir Putin o sus servicios secretos, sus servicios de inteligencia, hacker o lo que te dé la gana, no habrían logrado sacar a miles de británicos a las calles tremendamente cabreados si de fondo no existiese un problema real. Así que Rusia haya participado o no de alguna forma aprovechando esta división interna en el Reino Unido, como puede participar también en la división interna española, por ejemplo, con el tema de la independencia catalana, es un asunto que está muy lejos en el orden de importancia del verdadero problema que ha generado todas estas manifestaciones. Y es que en Europa vamos de mal en peor, porque por un lado tenemos a Progrelandia, a políticos y ciudadanos que quieren ver a enemigos allá donde no los hay, que no quieren hablar del problema real, del problema de fondo, y que, bueno, le echan la culpa a Putin, a las noticias fake y a la ultraderecha. Pero por el otro lado, también tenemos a gente que, bueno, está empezando a idolatrar a Putin y a Rusia como si fuesen ahora los salvadores de Europa. Por ejemplo, leamos este comentario de Lupe Sánchez. Dice, la jugada de Putin con China e Irán detrás en el tema migratorio no tiene desperdicio. Por un lado, toma posiciones en África, insufla la inmigración a Europa e impulsa partidos de izquierda del Welcome Refugees y Free Palestina, discurso que ha permeado en la socialdemocracia. Por el otro lado, impulsa también a partidos de la derecha que promueven la imagen de Rusia como salvaguarda de los valores occidentales y defensa contra la inmigración islámica, algo que también va permeando en la socialdemocracia. Así consigue mostrarse como la solución a un problema real y muy preocupante del que él mismo ha participado, mientras los dirigentes y burócratas europeos no hacen más que asumir retóricas e implantar medidas que le ayudan a progresar en su agenda. Un ganar-ganar en la desestabilización occidental de la que la Unión Europea y no pocos gobiernos son cómplices. Es decir, está describiendo una situación normal y hasta esperable en el plano geopolítico, y es que Rusia utilice, bueno, pues todas las armas de las que dispone para desestabilizar a un rival geopolítico, como está siendo sobre todo en los últimos años la Unión Europea, a la vez que también está señalando que si hoy en día en Europa tenemos un grave problema con la inmigración y con la inmigración ilegal en particular, no es responsabilidad única de Putin, sino principalmente de los gobiernos y políticos europeos por su buenismo y su mala forma de actuar. Bueno, pues a pesar de haberlo dejado bastante claro, no faltan decenas de comentarios que ante la más mínima crítica a algo de Putin o de Rusia, bueno, ya la atacan como si fuese alguien más de extrema izquierda que está defendiendo a capa y espada a los políticos europeos. Y yo creo, sinceramente, que ni un extremo ni el otro son buenos. En este caso, sí, los extremos se tocan en cuanto a hacer mal a Europa. Y es que me llama la atención de que muchos de los que defienden a Vladimir Putin a capa y espada luego se criticarían bastante sus políticas dentro de Europa. Por ejemplo, el Islam está creciendo bastante en Rusia. Ya hay pronósticos de que llegará a un 30% de la población en 2030. Y sí, quizás estos datos estén exagerados, pero de lo que no hay duda es de que la población musulmana está creciendo dentro de Europa. Y oye, eso solo lo digo como dato, pero llama bastante la atención que muchos de los que critican la islamización de Europa luego alaben a Rusia como un defensor de los valores europeos. Mirad, por ejemplo, Putin felicitando a los musulmanes rusos con el motivo de su día, algo que a la vez
critican a Pedro Sánchez en España. Y sí, obviamente Vladimir Putin está a años luz en cuestión de defender los valores europeos o los valores tradicionales de Rusia si lo comparamos con gente como Pedro Sánchez, pero tampoco es difícil hacerlo mejor que nuestro presidente. Y sobre el tema de la inmigración, de verdad no entiendo cómo hay tanta sorpresa porque Rusia pueda estar utilizando esta situación como un arma política. Es algo que sabe todo el mundo, en Europa y en Rusia. Por ejemplo, Polonia ya se está quejando de la inmigración que le está empezando a entrar por Bielorrusia, mucho más masiva y mucho más agresiva de lo que estaban acostumbrados hasta ahora. Pero no solo eso, Rusia está cogiendo peso, está ganando posiciones en África en los últimos años. Es obvio que si Rusia ahora aumenta su poder y su control en los países origen de la inmigración ilegal que llega a Europa, pues obviamente va a incrementar, va a forzar y a impulsar esas corrientes migratorias. Es decir, Rusia va a utilizar la inmigración, la está utilizando ya, como un arma contra Europa para desestabilizarnos. Pero esto no quiere decir que si mañana Vladimir Putin se va del poder, si Rusia se convierte en el mejor amigo de la Unión Europea y deja de impulsar estas cosas, que el problema de la inmigración en Europa se vaya a resolver para nada. Lo único que se dice cuando se analiza este tema es que Rusia es otro factor más que está aumentando este tipo de inmigración y de hecho lo está aumentando por la ineptitud de nuestros gobernantes. La ex primera ministra de Estonia decía, por ejemplo, los adversarios saben que la migración es nuestra vulnerabilidad. Bueno, amiga mía, es nuestra vulnerabilidad porque vosotros, los políticos, queréis que así sea. Sería tan fácil como tener una política de fronteras, bueno, ya no digo ni dura, sino mínimamente respetable, para que nadie, ningún país extranjero, pudiese chantajearnos con la inmigración. Esto que hace Rusia a nivel general con Europa es lo que hace, por ejemplo, Marruecos a nivel particular con España. Pero insisto, estamos perdiendo el norte como sociedad, tanto los de un lado como los del otro. Ahora hay algunos que se sorprenden porque Vladimir Putin podría usar a la inmigración ilegal para desestabilizar a Europa. Pero algo que viene desde mucho más lejos y mucho mejor conocido y documentado es cómo Rusia está desestabilizando a la Unión Europea en cuestiones energéticas. Es decir, Rusia está financiando a los partidos verdes, chiringuitos, ecologetas, manifestaciones contra el petróleo, a favor del cambio climático, etcétera, etcétera, a la vez que luego ellos hacen todo el uso del petróleo que les dé la gana. Es decir, Rusia y Vladimir Putin no financian directa o indirectamente este tipo de organizaciones de izquierdas o de extrema izquierda porque crean en sus mensajes, sino al contrario, porque sabe que son tremendamente estúpidos y que van contra su propio país y contra la propia Unión Europea. Por ejemplo, desde la OTAN ya hace más de 10 años que se criticó cómo Rusia estaba trabajando para impulsar protestas contra el fracking, principalmente en Estados Unidos. ¿Y cuál es el motivo de esto? ¿Por qué Rusia está invirtiendo dinero en estas protestas, en los ecologetas y demás aliados? Bueno, pues porque si dentro de Estados Unidos estallan protestas contra el fracking, Estados Unidos podría llegar a paralizar esta industria y así producir menos petróleo, algo que va a beneficiar a Rusia. Y volviendo al inicio, para terminar con lo de que Putin está detrás de las manifestaciones en Reino Unido, bueno, pues puede estar detrás o no, en la misma medida en la que estará detrás o no del aumento de los flujos de inmigración ilegal a la Unión Europea. Putin puede aprovechar determinados factores que tengan internamente sus rivales geopolíticos, pero no puede crear esos factores de la nada. Esa estupidez ya la tenemos interna en Europa. Si han salido miles de británicos a protestar cabreados a las calles, no es por culpa de Vladimir Putin, de Rusia, ni de ninguna potencia extranjera, sino principalmente por el problema interno que tiene Reino Unido. Muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.